Hola, hola, hola a todos y todas. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Santiago, que en esta ocasión estamos compartiendo la charla Uso de estrategias visuales para personas con problemas de comunicación. Y antes de presentar a nuestra expositora, vamos a conocer a la encargada de moderar esta tarde la charla y que va a estar recibiendo todas sus preguntas. Ella es fonoaudióloga y secretaria de estudio de la carrera secretaria de estudio, perdón, de la carrera en el campus Providencia, María Paz Rojas. Hola María Paz. Hola Felipe, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del día de hoy. En esta oportunidad yo los voy a acompañar moderando las preguntas que ustedes quieran hacer, las cuales van a ser realizadas al final a la expositora. Y también aprovecho la oportunidad para recordarles que durante la presentación les va a aparecer en el chat una encuesta de satisfacción, ya la cual espero sea respondida por todos ustedes. ¿Ya? Nuevamente bienvenidos y bienvenidas, espero que disfruten la presentación. Bien, entonces vamos a dar ahora la bienvenida a quien estará a cargo de la exposición de esta tarde. Ella es fonoaudióloga, máster en intervención ABA en autismo y otros trastornos del desarrollo. Es docente de nuestra carrera y directora del magíster en evaluación e intervención ABA en TEA de nuestra casa de estudios y que está próximo a iniciar su segundo periodo. Macarena Crespo. ¿Cómo estás, Maca? Hola, hola a todos, hola a todas, bienvenidos. Vamos, Maca, entonces. Todos te vinieron a escuchar a ti, así es que la pantalla es toda tuya. Vamos con el uso de estrategias visuales para personas con problemas de comunicación. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. Ya. Bienvenido a la charla que les daré hoy. La idea es que a medida que yo les vaya presentando, si les salen dudas, escriban en el chat y María Paz después me las va a ir realizando. ¿Y qué es lo que vamos a hablar hoy día? Un poco las generalidades de las estrategias visuales, qué tipos de estrategias visuales existen y qué sucede con el desvanecimiento de estas estrategias que son un apoyo para las personas. Lo primero a tener en cuenta sobre las generalidades es que la comunicación no tiene que ver solo con el habla, ¿ya? Uno se puede comunicar de diferentes formas, de diferentes topografías, y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque en general cuando una persona tiene problemas de comunicación, muchas veces su gran dificultad es iniciar una conversación o que a lo mejor no lo pueda hacer en forma hablada, pero sí usa otra forma. Entonces siempre recordar que la comunicación puede ser por medio de señales, de pictogramas, por medio de comunicación alternativa y o aumentativa, lenguaje de señas, el arte como forma de comunicación, un sistema de PECs, lectura, escritura, todo lo que es las redes sociales y dentro de eso un pedacito viene siendo lo que es habla. El modelo Teach habla mucho sobre la comunicación y el uso de estrategias visuales, donde la comunicación se define como cualquier intercambio de información entre dos o más personas. Y como les decía, comunicarse no implica necesariamente el uso del lenguaje hablado, ¿ya? Oral. Y en el caso de personas con autismo, que hay dificultades en problemas de comunicación, un tema que ellos tienen en dificultad es iniciar,
el iniciar no solo en cuanto a habla, sino iniciar una conversación, muchas veces iniciar una actividad o iniciar, digamos, una actividad de la vida diaria, como puede ser lavarse los dientes, etcétera, y que siempre, para poder iniciar, son más dependientes de la ayuda de otro, y ese Pepe Grillo pasa a ser en general la mamá, el papá, un cuidador, un docente o un terapeuta. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con esta ayuda, estrategias visuales? Es preparar el entorno para motivar a ese alumno, a ese familiar, amigo o colega que tiene dificultades de comunicación, el cómo comunicar, pedir ayuda, pedir apoyo, invitar, conversar, etc. Si nosotros vemos la relación entre el habla, lenguaje y comunicación, en cierto modo la comunicación engloba a lo que es el lenguaje y sus diferentes modalidades. Entonces, el lenguaje, hay que tener en cuenta esto, que la modalidad puede ser gestual, lectoescritura o habla y escucha. Y una pequeña parte viene siendo el habla, y muchas veces las terapias o los apoyos se centran en la oralidad. Y cuando estamos frente a una persona que tiene un problema de comunicación, debemos centrarnos y primar en que la comunicación sea funcional, ya sea de una forma gestual, con uso de pictogramas, lectura, escritura, y el habla a lo mejor se va a trabajar dentro de un programa de oralidad, de habla, pero no es el pilar fundamental en un inicio, ¿ya? Porque lo que necesitamos es que esta persona logre iniciar la comunicación, pero de la forma que puede, ¿ya? ¿Y por qué una comunicación visual? Porque estamos en una sociedad que es visual y es gráfica, ¿ya? ¿Y a qué se refiere la comunicación visual? Son todos los símbolos, imágenes o pictogramas que nos rodean y nos entregan información. La comunicación visual simplifica la comunicación y es un idioma universal. Si uno llega a otro país en que no conoces el idioma, no sé, por ejemplo, yo llego a China y no sé el idioma, yo guiándome por la señalética voy a poder, por ejemplo, ir al baño. A lo mejor sin preguntar, o a lo mejor a alguien voy a buscar en mi celular y le voy a mostrar un pictograma de baño y él me va a apuntar. Entonces, es un idioma que en general es universal en diferentes partes y es inmediata, clara y representa una realidad. Y esto hay que tenerlo súper claro, porque cuando estamos con una persona que tiene problemas de comunicación, muchas veces puede estar acompañado también de un problema de comprensión del lenguaje oral. ¿Y qué pasa? Que el lenguaje oral se lo llevan las palabras, digamos, permanece ahí solo el momento que la persona está hablando. En cambio, la comunicación visual, ese pictograma te queda ahí de apoyo, y si yo hay algo que no sé qué paso viene, puedo verlo, y el que me va a decir que viene es el pictograma y no ese Pepe Grillo, mi mamá, mi papá o un docente. La idea de las ayudas visuales justamente buscan eso, que la persona sea autónoma, pero con el uso de una ayuda visual y sabiendo usar esa ayuda de forma autónoma. Sí hay que tener ojo en que el exceso de información visual hace perder el mensaje y también satura. Por ende, las ayudas visuales tienen que ser ordenadas y guiadas de tal forma que no generen esa saturación. Hay que tener en cuenta que a veces en casa, también en colegios, hay mucha información visual y finalmente la persona que usa esto como ayuda, como estrategia, no logra ser autónoma en su uso porque se pierde entre tanto. Entonces ahí lo ideal es siempre que todas las ayudas visuales estén en un contexto limpio y que la persona sepa cómo manejarlas, entonces tener ojo en la cantidad de ayudas visuales, y ahí vamos a ir viendo que uno también a veces prioriza cuáles usar según el momento. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué favorecen el uso de estrategias visuales? Favorecen la autonomía. La autonomía tiene que ver con la capacidad
de realizar diferentes habilidades o actividades del día a día de forma autónoma sin ayuda necesariamente de otro. Y eso va a ir dependiendo según la edad y según las características de cada persona. Porque si yo tengo un niño que tiene una dificultad motora, yo voy a esperar determinada autonomía, a lo mejor en ciertas cosas, pero en otras sabemos que va a requerir ayuda de otras personas. En el caso de problemas de comunicación, lo que uno espera con la autonomía es que este Pepe Grillo se vaya transfiriendo desde ese adulto hacia las ayudas visuales que sean quienes me digan qué hacer. Las ayudas visuales, los pictogramas, también favorecen la comprensión, es decir, favorecen que si yo no entiendo el mensaje, lo tengo ahí para volver a él, verlo y poder decir, ah, en esto estaba. Otro gran beneficio que tienen es que anticipan qué es lo que yo tengo que hacer, me anticipan los pasos a seguir y también me anticipa saber qué pasó antes y qué viene después. Favorecen la comunicación, tanto en mi rol de hablante como oyente. Debido a todo lo anterior, también favorecen a la regulación conductual. ¿Por qué? Porque como me anticipan, me permiten comunicarme, me permiten comprender mejor, yo también me regulo emocional y conductualmente de una mejor forma y también favorecen lo que es la comprensión frente a situaciones sociales. ¿Cuál es la base de la comunicación visual? Son los pictogramas. Yo acá les pongo la página de arasac.org, donde pueden encontrar un sinfín de pictogramas y también pueden usar los pictogramas de Soy Visual. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué pictogramas voy a usar? Los pictogramas a usar van a depender del nivel de abstracción a la persona que yo le quiero entregar estas estrategias visuales. El nivel de abstracción tiene que ver con que si yo voy a usar una foto real, voy a usar un pictograma, voy a hacer un pictograma más texto, voy a usar solo texto o tengo que llegar a usar objeto real. El nivel de abstracción depende de cada persona, pero más o menos, según la edad, uno debería usar hasta los 3 años foto real. A partir de los 3 hasta los 6 años, usar pictograma y a los 7, 8 años, pictogramas con texto y luego ya puedo ir transicionando a solo texto. ¿Yo qué hago? Según el nivel de abstracción con la persona que yo voy a utilizar esta estrategia, es la que voy a usar en sus pictogramas o en sus ayudas, ya sea una agenda, una historia social, personal, digamos. A nivel curso, ¿qué sucede cuando en un aula yo tengo, no sé, 20 estudiantes, 40 estudiantes y resulta que estoy con niños de 8 años? Ah, entonces debería usar texto. No, debo usar la estrategia visual donde esté el nivel de abstracción del menor niño de mi aula. Es decir, si yo estoy en un grupo de niños de 8 años y yo tengo un niño que aún no lee, y a lo mejor aún ese texto no le informa, ¿qué debo tener? Debo seguir usando pictograma más texto. Es decir, a nivel grupal, se utiliza el que sea acorde al de menor nivel de abstracción de uno de los estudiantes del aula. Y en el caso de los personales lo voy viendo, ¿ya? ¿Qué tipos de estrategias visuales hay? Dependiendo del autor que uno use, uno puede encontrar que están los horarios o agendas visuales, la secuencia, las historias sociales, la señalización, los pensamientos visuales, junto con los mapas visuales, los cuentos con pictogramas, mapas de contingencias, contratos de conductuales. Estos son los principalmente usados. Los 3 enmarcados, que son los que vamos a ver en más detalles porque son los que más se usan, son los que yo voy a ahondar en esta charla, ¿ya? Que tiene que ver con las agendas visuales, secuencias y historias sociales.
La señalización tiene que ver con la señalética que uno hace en los contextos educativos para que una persona pueda, por medio de las señales en los distintos lugares de la escuela, llegar a estos distintos y te permite un acceso cognitivo y comunicativo mejor. Y también muchas veces se usa señalización dentro del hogar. Los pensamientos visuales son los que me permiten ordenar mis ideas de forma visual y los mapas visuales son los que me permiten adquirir estos nuevos aprendizajes por medio de mapas visuales. Los cuentos con pictogramas se usan de apoyo para distintas temáticas, donde por ejemplo uno encuentra cuentos con pictogramas que buscan finalmente el ir accediendo al proceso de lectoescritura, pero también son de apoyo, por ejemplo, para ciertas autonomías dentro del día a día, como aprender al control de esfínter, el control de las emociones, etcétera, y uno se apoya en que el cuento viene explicado por medio de pictogramas. Los mapas de contingencia tienen una mezcla un poco con historia social, pero los mapas de contingencia, es decir, si yo hago A, sucede tal cosa, en cambio si yo hago B, sucede tal otra. Por ejemplo, si yo me enojo, puedo irme por un camino que puede ser parar, respirar, pensar, luego hablar, y eso me va a llevar a que mi mamá a lo mejor me va a felicitar, mi compañero me va a dar un tiempo, y por ende yo voy a poder hacer determinada actividad. Versus que si yo me enojo, puedo golpear, pegar, morder, escupir, decir garabatos. Yo puedo elegir ese camino, sí, pero ¿eso qué va a generar? Mi compañero se va a molestar, la profesora a lo mejor me va a dar una reprimenda verbal, mi mamá la voy a ver enojada, triste, y eso como consecuencia va a pasar, por ejemplo, que no me dejen usar la tablet. Y eso te indica el camino. Y lo otro son los contratos conductuales que se hacen con apoyo visual, donde ambas partes decimos algo que esperamos y, por ejemplo, el niño dice, ya, yo ahora, no sé, voy, por ejemplo, a todos los días a leer 15 minutos y yo me comprometo a leerlo, a ponerme un reloj de apoyo, a hacerlo todos los días y yo como mamá me comprometo a apoyarte, a recordarte si es que no lo hace y determinamos un premio después de tanto tiempo y lo vamos evaluando día a día y yo voy poniendo ticket o caritas. Esos son en general todos los tipos y los que más se usan. Hay otras estrategias más visuales, pero yo aquí les estoy contando las que principalmente se usan. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo ahora? Vamos a ver sobre agendas visuales, sobre secuencias y sobre historias sociales. ¿Qué son las agendas visuales? Las agendas o horarios visuales son una secuencia visual de una serie de actividades diarias que me facilitan anticiparme a lo que va a suceder durante ese tiempo y comprender esa situación. ¿Para qué le sirven a la persona? Para saber cómo se desarrolla el día, para saber qué voy a hacer y en qué orden, y dónde tengo que estar en cada una de esas actividades diarias. Las agendas horarios visuales se pueden usar en orientación horizontal o yo también lo puedo tener en vertical. El usarlo horizontal o vertical va a depender un poco de la prioridad de la persona que lo usa, pero en general horizontal se usa para las actividades que tienen que ver más en la casa, de las rutinas diarias, y vertical se usa más para contexto escolar, como de las tareas escolares diarias. ¿Qué es lo importante que hay que tener cuando uno usa una agenda visual? Uno es la manipulación. La idea de los horarios y las agendas visuales es que el que lo manipule sea el niño. Para eso tienen que siempre estar a la altura del niño y en el lugar, si yo lo voy a usar en la casa, en el lugar donde el niño más está en general o tener más de una agenda en la casa. Porque si, por ejemplo, yo esto se lo tengo en su pieza,
pero resulta que él pasa mayor tiempo en el living o en su salita, él tendría que ir a su pieza para ver qué actividad viene después. Entonces, yo le puedo tener uno en su pieza que explique las actividades del día, pero ya después le tengo otro en el living o en la salita, donde está también todo el resto y ahí él va a poder seguir desde que salió de la pieza. Y tiene que estar a su altura. Estamos hablando de que niños hasta 8 años deberían estar más o menos a 1 metro, 1,20 m. Otra cosa importante es que el niño aprenda, porque muchas veces los niños les ponen esta agenda visual, pero el que le va diciendo qué viene después es la mamá o el papá o un cuidador. La idea es que en las agendas visuales el niño sea quien manipule y sepa cuál es la actividad que viene. Para eso uno que puede usar un ganchito de ropa, un perrito de ropa, y uno, por ejemplo, este tiene que ver con una rutina escolar. Llegamos al colegio y tienes que ordenar y sacar las cosas de tu mochila. Cuando haces eso, nos toca el área de lectura, tienes que ir a buscar un libro. El niño hace eso y cambia a la siguiente actividad. Muchas veces, recuerden que las personas con problemas de comunicación muchas veces les cuesta iniciar. Por ende, justamente su dificultad es esta, el transicionar de una actividad a otra. Entonces, resulta que el niño llega al colegio y la profesora o el papá le dice, saca las cosas de tu mochila. El Pepe Grillo ahí es el adulto. El niño saca las cosas de su mochila y ahora la profe le dice, nos toca lectura, anda a buscar un libro. Y finalmente el niño sigue continuando lo que el adulto le dice. En cambio, con esto uno ¿qué hace? Uno le dice, llegamos al colegio y las primeras veces yo ¿qué le digo? Mira, ¿quién le dice que hay que vaciar la mochila? ¿Yo o el pictograma? La idea es que se lo diga el pictograma. Luego de que el niño lo hizo, las primeras veces yo le digo, mira, entonces ahora nos toca esto. ¿Qué tienes que ir a buscar? Y solo se lo muestro. Hasta que el niño ya después, él empiece a ser capaz de ir moviendo a la rutina que viene. Otra cosa importante de los horarios visuales es que estén en un contexto limpio, es decir, su agenda, su horario esté en un espacio de la pared donde no haya nada más que su agenda. Entonces yo puedo poner esto en la pared y al lado, por ejemplo, ponerle una winchita roja que indique que esta es la zona de su agenda visual. Y otra cosa fundamental es que los pictogramas sean homogéneos. Es decir, todos los pictogramas, disculpen, ahora no, estoy ocupada, ¿ya? Es decir, en las agendas, en los horarios visuales, todos los pictogramas tienen que ser homogéneos. ¿Qué es lo ideal? Que todo pictograma tenga un marco, que es un borde que puede estar de un color, que tenga un fondo blanco y que sean todos homogéneos que sean similares en dibujo, que si son todos a color son a color, pero que no suceda lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Que aquí, ¿qué pasa? Tenemos un pictograma con marcos, tenemos otro sin, tenemos uno en blanco-negro, tenemos otro a color, tenemos otros rectangulares. La ideal es que tú siempre que hagas una agenda, sean todos del mismo tamaño y de la misma forma. Muchas veces en contexto escolar, ¿qué se hace? Por asignatura tú le pones un color. Entonces, por ejemplo, los de matemáticas son con borde naranjo. Lo que tiene que ver con lenguaje son de borde azul y coincide ese borde con el forro del cuaderno. Eso es otra estrategia visual que tú también le puedes dar para que al ver el color también le ayude al forro del cuaderno que debo sacar. Pero eso en general es más en asignaturas que en la casa. Aquí hay otro ejemplo de Teach, donde, por ejemplo, vemos, según el nivel de abstracción del niño, yo puedo tener objetos reales, puedo tener fotos reales o una secuencia de pictogramas, ¿ya? Eso recuerden que va a depender del nivel de abstracción del niño, pero
siempre tratar de que se pueda avanzar a lo que es pictograma. ¿Por qué? Porque si yo hago una agenda visual con fotos, voy a tener que tener una foto del baño del colegio, una foto del baño de visitas de la casa, si es que hay, un baño a lo mejor del segundo piso, un baño del primer piso, el baño de la abuela, el baño del mall. ¿Por qué? Porque todos los baños son distintos. En cambio, el WC, el water, el pictograma, es baño en todos lados. Entonces, lo ideal, si se puede, partir con pictograma. Si vemos que el niño los comprende, continúo con pictograma. En caso de que con pictograma uno ve que no, voy a foto y ya en otros casos voy a objeto real. Objeto real en general se usa con chicos que tienen un multidéficit, que tienen problema de comunicación, dificultad visual, auditiva, es decir, que tienen más de una dificultad sensorial, o en el caso de discapacidad intelectual más severa. Pero en general uno puede partir desde el pictograma y la gran mayoría de los niños y las personas desde el pictograma podemos ir, yo si no, retroceder a foto para luego volver a pictograma. Y ahí es donde se mezcla con esto de la señalización. ¿Cuál es la idea? Que si yo tengo el pictograma de baño, entonces, ¿qué hago? En la puerta del baño tengo pegado el mismo pictograma. Si yo tengo hora de irse a dormir, la foto de la pieza, o sea, el pictograma de pieza de dormir, en la pieza del niño voy a poner el pictograma de dormir y voy a poner a lo mejor José. Entonces esa es la pieza de José. En la de los papás voy a poner el pictograma de dormir o el pictograma de pieza que use y voy a poner ahí papá, mamá. Entonces voy señalizando acorde a los pictogramas de mi agenda y acorde a mi cuaderno de comunicación, si es que uso. Este es otro tipo de horario de agenda visual en que hay niños que a veces se pierden al ver todos. Entonces, ¿qué hago? El niño hace uno, lo cierra, hace el otro, lo cierra y, por ejemplo, en este caso le toca cambiar los cuadernos de la mochila. Cuando lo termina, lo cierra y tiene que abrir el siguiente. Este es otro tipo de actividad que ya empezamos a ver los mapas, las agendas visuales de doble entrada. Las agendas visuales de doble entrada, tiene que ver con duración de actividad que se acompaña de estos relojes. Entonces, por ejemplo, yo acá les puse, por ejemplo, vestirse, pero él tiene 15 minutos para vestirse y tú lo vas acompañando del time timer. Después 15 minutos para el lavado de dientes, media hora para desayunar y luego en 15 minutos nos vamos a el auto porque nos vamos a ir al colegio en época de no pandemia, ¿ya? O le puedo dar 15 minutos de descanso y luego te tienes que ir a hacer actividades escolares, por ejemplo. El time timer es este relojito, ¿ya? Que te indica y suena también cuando uno cumple el tiempo. Uno lo puede comprar por AliExpress, que sale mucho más barato, o también en Casa Ideas venden uno similar y que cumple, digamos, la misma función. En niños que aún no manejan el tiempo, uno también puede usar el time timer para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso electrónico, ya de tablet, uso de pantallas, etcétera. Y, por ejemplo, tiene 3 veces al día en este dibujo media hora, que sería medio relojito lleno, de uso de tablet o pantalla. Y cuando ya cumplen los 30 minutos, el niño tacha y sabe que le quedan 2. Entonces, es una forma de que visualmente el niño va controlando cuánto tiempo puede usar cada uno de la tablet. Y esta agenda, que es la que yo tenía antes en mano, lo que te indica es el objeto que debes sacar o el lugar al que debes dirigirte. Aquí, por ejemplo, vemos que yo llego al colegio, saco los cuadernos de la mochila. Luego tenemos biblioteca, entonces saca lectura, saca el libro. Luego tenemos una actividad de arte, necesito que busques tú lápices de palito. Luego tenemos colación, anda a buscar tu colación. Y luego tenemos clase de educación física y hoy día hay que usar la pelota de básquetbol. Entonces, el que le avisa qué objeto buscar
o a qué lugar dirigirte es la ayuda visual y no es el Pepe Grillo del adulto. Tú acá puedes poner el lugar al que dirigirse o puedes poner el objeto a usar. ¿Qué es fundamental? Enseñar a papás, mamás, educadores, docentes, entre otros, cómo se hace una agenda visual. Entonces aquí, espérenme que voy a hacer un cambio de diapositiva. Esta es una agenda visual, que es la que yo entrego a los papás cuando ya les enseñé a usarla. Entonces, aquí uno que pone primero la sugerencia, ¿ya? En este caso a este niño se le pidió que usara un pensamiento visual. Íbamos a hacer una agenda visual de bloque AM y uno de PM. Y en cuanto al lenguaje usar con José, vamos a informar la actividad que viene, no preguntar cuándo no se le puede dar elegir. O sea, hay que bañarse. ¿Tú le quieres preguntar si hay que bañarse o es momento de ir a bañarse? Y sobre todo aquí había que trabajar mucho la anticipación. Entonces había que esperar a que, en este caso Juan, se dirija al lugar o inicie lo que viene y no ir el papá antes. O sea, así que yo le digo a ponerse el pijama, que no esté la mamá o el papá entregándole el pijama, sino que aquí lo que queremos es que el niño vaya hacia el objeto o el lugar. Qué es importante siempre explicar cuál es el objetivo de una agenda, en este caso una serie de actividades que sirven para saber cómo se desarrolla y algo que hay que tener muy claro que una rutina puede cambiar. Es decir, yo a lo mejor tengo mi agenda visual, pero resulta que en el día voy a tener 4 o 5 cambios de actividades, no hay problema. Pero idealmente, si yo sé del cambio que viene desde que nos levantamos, lo informo en la mañana. Y si hay un cambio en el momento, lo que hago es explicar. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si estamos en el colegio, yo le digo, mira, resulta que hoy día tenemos ensayo. Entonces, lectura ya no va y yo te lo voy a cambiar por esto. Y le explico en la misma agenda visual el cambio que habrá, ¿ya? Y uno aquí, por ejemplo, le entrega a los papás, entonces ellos saben que aquí hay que recortar, lo pueden termolaminar y en cierto modo pueden usar 5 AM, 5 PM o ahí va a depender de la cantidad de actividades que pongamos. Y el de doble entrada, es decir, yo voy a dormir, entonces tienes que ir a buscar tu pijama. Y esa flecha me indica lo que debo buscar. Acá hay que siempre los papás o en el colegio ver cuál va a ser esa actividad de rutina haciendo una diaria versus una fin de semana. Entonces, primero escribimos la rutina, el guión y qué pictograma tiene que ir a buscar para luego dejarlos todos de un tamaño uniforme. Y esto es importante enseñarlo porque muchas veces los papás, claro, llegan estos pictogramas, pero ¿cómo ahora hago que todos queden de 5 por 5? Entonces, yo lo que hago es que les doy el cuadrado, que es de 6 por 6 centímetros, y los pictogramas los hacemos de 5 por 5. Les enseño a ir al buscador de Arasac, y ahí seleccionan los pictogramas, y les enseño cómo dejar el contorno uniforme, y luego imprimir, recortamos, termolaminamos. Entonces, acá, por ejemplo, era la rutina de este niño, o sea, al desayuno tenía que ir a buscar el chamito, al baño, pero a lavarnos los dientes. Vestirnos, elige tu ropa. Colación, elige tu colación. Almuerzo, tú me vas a ayudar a poner la mesa. Y ahí uno selecciona los pictogramas acorde a cada niño. Entonces, es fundamental cuando uno usa agendas visuales, enseñar al niño a cómo usarlo, pero por sobre todo enseñar a los padres y cuidadores, ¿ya? ¿Cuál es otra ayuda visual que se usa mucho que tiene que ver con las secuencias? Las secuencias, a diferencia de la agenda visual,
Las secuencias son apoyos visuales paso a paso de cómo alcanzo un objetivo. Es decir, es la representación de una serie de acciones para un objetivo. Es decir, las secuencias podrían ser una parte de una, o sea, es una parte de una de estas actividades. Yo no voy a tener secuencias para todas las actividades, pero por ejemplo, si yo en la actividad que tengo, que es ir a buscar el libro al librero, yo a su vez podría tener una secuencia de cómo el niño hace eso. Camina hasta el librero, mira los libros que hay, elige uno, sácalo y anda a sentarte. Y ahí tendría los pasos de acciones para que el niño llegue a estar leyendo con un libro. ¿Para qué sirven? Para saber qué tengo que hacer, cómo lo hago paso a paso y cuándo consigo hacerlo. ¿Qué secuencias son las que yo debo elegir para un niño? Va a depender de las digamos, de las actividades del día que veamos que él no logra hacerlo en forma autónoma y es algo que esperaríamos acorde a su edad y característica. Ustedes en Arasac pueden encontrar secuencias de todo tipo, lavado de manos, lavado de dientes, hacer pipí, mujer con falda, hacer pipí, hombre con pantalón, hacer pipí, hombre parado versus sentado. Están muchas secuencias hechas. Las secuencias, lo que se sugiere es usar un máximo de 10 pictogramas, ¿ya? Yo puedo tener secuencias específicas, como es esto, que es el lavado de manos, tienes que abrir el agua, luego tienes que echarte el champú, digamos, enjabónate, enjuágate, cierra la llave y sécate las manos, ¿ya? También puedo tener secuencias, por ejemplo aquí es para un nivel de abstracción más grande, para un niño que lee, ¿ya? Y se le complementa el dibujo con el texto. Entonces, por ejemplo, en el momento del baño, ¿qué es lo que debo hacer? Lavarme los dientes, ponerme crema, peinarme y tomarme mi remedio. Entonces, el Pepe Grillo es este cartel aquí pegado y no es la mamá o el papá, te lavaste los dientes, te pusiste crema, te peinaste, tomaste el remedio, sino que el niño que ya sabe usar esto, tú le dices, revisa, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer? Y uno ve que el niño viene, mira esto y te dice, ah, sí, hice todo. O a veces te dice, ah, me faltó el remedio. Y toma el remedio. Maca, disculpa que te interrumpa, pero no estás compartiendo tu pantalla, entonces no se ve la presentación. Estoy clarita. Pensé que estaba compartiendo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, entonces, ¿desde dónde no compartí? Desde que volviste de las diapositivas que cuando mostraste aquí. Claro. Entonces, la secuencia, como les decía, eran los apoyos visuales que son el paso a paso de cómo hacer un objetivo y que le permiten al niño saber qué hacer, cómo hacerlo y que el niño sepa cuándo lo finalizó. Entonces, acá está, por ejemplo, el de lavado de manos, que estas son las que yo les digo que ustedes las encuentran en Arasac. En Arasac, ustedes ponen secuencias y les va a salir, hay más de 100 secuencias hechas ahí. Una secuencia tiene un máximo de 10 pictogramas y este es el que yo les mostraba del baño. Yo puedo tener el paso a paso detallado como es lavarse las manos, como a lo mejor en niños con mayor nivel de abstracción, puedo hacer esto, que es texto con pictograma y le pongo los pasos que yo espero, por ejemplo, en la mañana. Que se lave los dientes, se ponga la crema, se peine y se tome el remedio. ¿Por qué? Porque es lo que necesito que recuerde y era lo que a esta niña se olvidaba de los pasos. Por ejemplo, ella sí sabía hacer y lo hacía cuando se levantaba, pero las otras partes había que estar ahí como Pepe Grillo, ¿ya? Y la idea es que el Pepe Grillo sea la estrategia visual. Este, por ejemplo, es uno que se puede hacer caseramente como están estos dibujos, porque los niños son bastante amorosos en que entienden estos dibujos feos, pero uno también los podría preparar. Entonces, por ejemplo, el objetivo es hacer este adorno navideño. ¿Qué tenemos que hacer? Pintar el vaso, preparar tu estrella o corazón,
pegar las pelotitas, los corazones o las estrellitas, pegar el limpiapipa, poner la estrellita y luego te sacarán una foto con tu adorno. O, este era otro caso, pon primero el diario, pinta tu vaso, entonces a medida que va pasando cada uno de los pasos, tú vas haciendo un check cuando el último niño haya terminado. Bueno, lo puedes hacer cuando el primer niño lo hizo, si es que es grupal. Entonces, esta es una forma de secuencias por cada actividad, a lo mejor dentro del colegio y de cada asignatura tú puedes tener incluso más de una actividad. ¿Qué es importante? Y acá más que usar presentación voy a mostrarles, ¿ya? La importancia de también enseñar a los papás cómo se usa una secuencia. Muchas veces uno va a las casas y los papás tienen impresos todas las secuencias de Arasac, pero ¿qué es lo primero? Recuerden que las secuencias tienen que estar a la altura de la persona que lo va a usar y tiene que ser manipulable por la persona. Muchas veces uno se encuentra que en el espejo del baño puede que esté pegado el de lavarse las manos, el de lavarse los dientes, peinarse, ducharse. Y resulta que finalmente eso agota, porque visualmente tengo que aparte identificar cuál es. Hay personas que les sirve, pero hay otras que no, porque es mucho. Cuando uno parte con las secuencias, lo que yo les sugiero es en el espejo del baño pegar la contraparte del velcro. Y yo sugiero usar esto que son los separadores plásticos de carpeta. ¿Por qué? Porque son resistentes al agua y uno termolamina cada uno de estos. Entonces, esta por ejemplo es la secuencia de lavarse los dientes. Yo he visto que hay veces que tú ves que papá se lavó los dientes del niño y están sacando toda la minita para empezar a pegarlas de lavado de manos. Si tú las tienes así, lo que tú haces es que pegas el del lavado de dientes, se terminó de lavar los dientes del niño, lo sacas completo y ahora pones el de lavar las manos. En general, se sugiere dejar pegado el de lavar las manos. ¿Por qué? Porque tú te lavas más veces al día las manos que los dientes. Y ahí, en un principio, lo que hace el adulto es esto, cambiar estos hasta que ya el niño pueda tener los dos. Hay que tener en cuenta que estas estrategias visuales que estamos usando no es que sirvan solo para personas con problemas de comunicación. Sirven para todo niño en etapa de adquisición de la autonomía. En el contexto escolar sirve para todo niño para tener visualmente las instrucciones y no tener que estar preguntando. Pero ¿qué es lo que pasa en chicos con problemas de la comunicación? Las estrategias visuales necesitan que permanezca más tiempo. No porque haya llegado a segundo básico se va la ayuda visual, sino que es algo que a veces tienen que mantener de por vida, como a veces irla disminuyendo. Y ahí hay que tener en cuenta que hay niños que requieren toda la secuencia, como hay niños que tú te das cuenta que le falta solo, por ejemplo, el enjuagarse las manos o lo que le falta es poner el jabón. Entonces, yo al principio pongo toda la secuencia. ¿Y cuál es la idea? Yo puedo tener esto o puedo solo decirle, por ejemplo, ya a lavarse las manos. El niño fue al baño y después le digo ya. Mójate. Ya, el niño se moja. Luego le digo, ¿y el jabón? Pero ¿cuál es la idea? Que después el niño solito lo va viendo. Y si es que el niño ya lo usa, ¿yo qué puedo hacer? Dejarle después solo el pictograma del que olvida, o hay veces que hay niños que tú le sacas esto y ves como que de nuevo te miran, como, ¿y qué hago ahora? Si vuelve a ver eso, significa que todavía necesita ese apoyo. Y ahí uno pone las secuencias acorde a las dificultades que tenga esa persona. No es que yo tengo que tener secuencias de lavado de manos, lavado de dientes, peinarse, ducharse, todas, no. Tú debes tener acorde a el apoyo que requiera esa persona. ¿Qué son ahora otro tipo de estrategias? Las historias sociales
Las historias sociales son narraciones cortas y personalizadas en formato de texto más pictograma que te explican las claves contextuales y un código de conducta en situaciones concretas. Arriba está mal el nombre, no es secuencia, de historias sociales. ¿Cuál es la idea de las historias sociales? Describir más que dirigir. Y una historia social no tiene límite de pictograma. Yo puedo poner 100 en diferentes hojas, ¿ya? Aquí va a depender de la historia social que uno quiera crear. Por ejemplo, esta podría ser una hoja de historia social que sería: voy a ir al doctor, voy a ir a la pediatra. Cuando lleguemos al hospital, vamos a caminar a la consulta, nos van a tomar los datos, vamos a esperar nuestro turno, nos van a hacer pasar, me van a medir, van a revisar mi cuerpo, me van a dar un premio, y de ahí yo podría poner: nos vamos a ir a la casa, vamos a pasar a comer un helado y llegamos a la casa. Yo podría en otra hoja poner: ¿qué esperan de ti cuando estés esperando, por ejemplo, tu turno? Lo que esperan de ti cuando esperan tu turno es que estés tranquilo, sentado, jugando, pero ahí estamos diciendo de una forma que no esperamos que estés corriendo. Cuando el doctor te revise, yo estoy esperando que tú cooperes, ¿ya? Que te saques la ropa si hay que sacarla, que él te va a tocar, pero yo voy a estar al lado tuyo. Entonces tú pones lo que esperas de la persona y eso tú lo puedes ir haciendo acorde a las cosas que debemos apoyar de situaciones sociales. Acá, por ejemplo, hay otro. Si quiero tomar las cosas de otra persona, yo puedo tomarlo sin permiso, puede que la persona se enfade y yo ahí voy a pedir disculpas y voy a dejar ese bolso donde estaba. Puede que esa persona no se enfade ni moleste, ¿ya? Y significa que podré seguir intrusiando. Ahora, ¿qué también puedo hacer? Pedir permiso. ¿Puedo ver tu bolso? Si te dice sí, digo gracias y lo tomo. Si me dice no, le digo de acuerdo y lo dejo ahí sin enojarme. Entonces, estas también son historias sociales y la idea es que te permiten ahí saber qué hacer. Por ejemplo, este podría ser un ejemplo muy bien llevado al uso de juguetes con un par. ¿Qué hago si quiero el juguete que tiene mi compañero? Puedo quitárselo de las manos y le voy haciendo el camino de qué espera el otro. Ya aquí hay una mezcla un poco de mapa de contingencia, pero con qué espero que haga esa persona. Eso en general en cuanto a las estrategias visuales, y ahora les iba a hablar un poco del desvanecimiento. ¿Es necesario desvanecer la ayuda o no? ¿Por qué? Porque en general, dentro de lo que es el apoyo a las personas con problemas de comunicación, uno muchas veces es fundamental ir desvaneciendo esa ayuda, esa dependencia al otro para poder lograr determinado objetivo. En el caso de las estrategias visuales, van a depender de cada persona, porque el objetivo del uso de las estrategias visuales es que se lleguen a usar de forma autónoma. Es decir, si yo tengo un problema de comunicación y yo de esa forma logro ser autónomo y me logro comunicar, ¿tengo que sacarle la ayuda visual? No necesariamente. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que pensar uno en el día a día. ¿Cuánta ayuda visual usa? Mucha. Todos usamos ayuda visual. No sé, yo voy al supermercado y no sé en qué pasillo está tal cosa. ¿Yo qué hago? Primero veo el texto, leo y digo, ah, está en ese pasillo. O sea, uno usa la ayuda visual constantemente. Algunos tienen agenda de papel, otros usan el celular. No sé, a mí, por ejemplo, si en el colegio antes te pedían una cartulina, yo pegaba un post-it en la puerta, incluso en el manubrio del auto. ¿Por qué? Para no olvidarme de llevar la cartulina. Entonces, las ayudas visuales, todos las usamos. Entonces, el desvanecimiento no es necesario. Lo que sí es necesario es enseñar a la persona a usarlas de forma autónoma y que el Pepe Grillo sea
este dibujo y deje de ser el adulto de al lado. Eso es lo fundamental de la ayuda visual. ¿Qué es lo que hay que tener claro? Que no hay que confundir el para qué se usa cada agenda, o sea, cada estrategia visual. Porque muchas veces uno encuentra que en la agenda visual, que vendría siendo lo que yo espero, la serie de actividades en un momento del día, resulta que ponen el día, el mes, el año, está nublado, está despejado. Ese no es el objetivo de la agenda visual. El objetivo de la agenda visual, por ejemplo, no es trabajar el mes, el día y el año. El objetivo de la agenda visual es únicamente ver cuáles son las actividades que tengo que hacer en un determinado momento del día. Y eso no tiene que ver con si hoy día es lunes, martes o miércoles. Eso lo trabajo con otra estrategia visual que es el calendario. Y no lo mezclo con mi agenda diaria. Las secuencias, recordar que es la serie de pasos para cumplir una actividad. Entonces, no puede ser que yo mezcle la agenda visual y aparte al lado le tenga la secuencia. Como que yo he visto también agendas visuales en que al lado está cada secuencia. Y eso son dos cosas separadas, porque la secuencia está en el lugar in situ donde yo hago una determinada actividad. Y las historias sociales me complementan el qué va a pasar en una determinada situación, qué se espera de mí y qué puedo esperar yo de los demás. Y eso, por ejemplo, es muy importante. Historias sociales frente a los terremotos en Chile, historias sociales frente a un temblor, historias sociales frente a los actos de colegio, que el 18, que la kermés, ¿qué esperan de mí? Historias sociales de qué hacer en un cumpleaños, historias sociales de qué hago cuando voy a la casa de un amigo. Entonces, eso es en general un poco una pincelada de las estrategias visuales, donde seleccioné las 3 a ahondar, porque creo que eran las 3 más importantes, que más se usan, a darles como un muy chiquitito de cada una, ¿ya? Aquí pueden ver bibliografía sobre historia, o sea, sobre estrategias visuales. El equipo de Deletrea, de Juan Martos, tiene muchos libros donde está Trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, o, se me fue el otro de Martos, el de los niños pequeños con autismo, y vienen seleccionados, en el de Martos vienen todos ejemplos de estas estrategias visuales, y Teach. Si ustedes leen de Teach, van a leer mucho sobre estrategias visuales, ¿ya? También aprovecho de dejarlo invitado a otra charla que estamos organizando, que es el 15 de octubre, donde modera Juan Felipe Flores y yo expongo, que ahí vamos a hablar de cómo realizar una evaluación e intervención especializada, ¿ya? Y dejarlos también invitados por si quieren saber más sobre el Magíster de Evaluación e Intervención ABA en Trastorno del Espectro Autista, donde se habla todo lo que es evaluación e intervención de una forma transdisciplinar y funcional, y claramente se ve dentro de lo que es la parte de intervención todo el uso de estrategias y las diferentes estrategias que hay. Yo también ahí les dejo mi Facebook, donde me pueden seguir, o en PKINDEP, donde también muchas veces voy subiendo información sobre estrategias visuales u otras cosas, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, y ahora ahí vemos las preguntas que hay. Sí, muchas gracias, Macarena, por la presentación. Hay varias preguntas en el chat, las tengo aquí anotaditas con los nombres porque están muy entusiasmados esperando a que tú las puedas responder. Mira, la primera pregunta que realiza Lorena con respecto a las ayudas visuales que utilizan texto, ¿se recomienda utilizar mayúsculas o minúsculas? Eso va a depender del nivel en que está el niño, y yo ahí les sugiero siempre conversarlo. Por ejemplo, si es un
En general el mayúscula, minúscula lo empiezan a trabajar dependiendo del colegio en primero o segundo básico. En preescolar en general usan solo mayúscula. Entonces, conversarlo con la parte pedagógica, digamos, de qué sugieren. ¿Por qué? Porque siempre estar alineado a cómo les van enseñando la lectoescritura. Y sí sugiero que siempre sean letra imprenta y no ligada, porque el ligado es más difícil para algunos que para otros. Y sí en letra imprenta, pero si usar mayúscula o minúscula en niños más pequeños, yo en general solo mayúscula, y cuando ya en el colegio a veces te piden, lo podemos cambiar a mayúscula con minúscula y ahí cambiarle. Súper. Por otro lado, Olimpia también pregunta si en las agendas visuales es apto colocar a un referente de tiempo para saber el tiempo que tiene la actividad. Te voy a hacer una respuesta que yo creo que van a escuchar en más de alguna pregunta. Depende. Depende del niño y depende del objetivo de tu agenda visual. Porque en este caso, ya, por ejemplo, en el que yo les mostré, en esta agenda visual el objetivo principal es lo que debe ir a buscar la persona. Es decir, tienes que ir a buscar, tienes que sacar las cosas de la mochila, tienes que ir a buscar el libro. Pero si el objetivo de mi agenda es que el niño maneje el tiempo y yo le anticipe cuánto tiempo va a durar, le pongo eso. Ahora, hay veces, hay veces que yo incluso he hecho con algunos niños triple entrada. O sea, hay niños que yo lo he hecho con triple entrada en el sentido de compartir, poner tiempo más acción, más que ir a buscar. Pero eso ya es un niño que tiene que entender la triple entrada. Entonces yo sugiero partir con 2 y cuando ya es necesario sumar el tiempo lo puedes agregar. Y si no, tiempo con actividad. Ok. Ahí está la respuesta entonces al depende. Sí. Tengo acá una pregunta de César también. César consulta si es que hay estrategias visuales pertinentes para niños con dislexia o discalculia. Muy amplia la pregunta. No sé a qué se refiere, con qué tipo de ayuda sería. No sé si ahí te puede escribir, porque no sé a qué te refiere. Me imagino, ahí en general, allí hay apoyos visuales ya más específicos, pero ahí tú sabes más que yo incluso en ese tema. Pero no sé a qué se refiere. Si es estrategias visuales, a lo mejor estoy pensando a lo que es la punta. A lo mejor yo sí le podría hacer una estrategia visual en que yo le ponga qué hacer en caso de tener duda, por ejemplo, frente a determinada letra, si es que escribo con esta letra o con esto. Y tú le podrías hacer una historia social de qué puede hacer. Puedo pedir ayuda, puedo buscar en el diccionario la palabra. No sé si se refiere a eso o a otra cosa más específica. Claro, ahí no queda tan detallada la pregunta, pero de todas formas quizás acá es importante recordar algo que dijiste tú, que en realidad las ayudas visuales no son solo para personas con un diagnóstico en específico, sino que para ciertas situaciones en las que se presentan dificultades en la comunicación, en la anticipación, en la conducta. Entonces quizás es mejor analizar el caso puntual de este niño con dislexia o con discalculia. Y ahí algo que César nos detalla un poco más su pregunta si es que aún está presente. Y ahí complementando lo que tú dijiste, muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado cuando uno va a colegios, por ejemplo, a dar apoyo frente a un chico que a lo mejor por algo puntual de comunicación y uno empieza a poner en práctica estas estrategias visuales. Por ejemplo, la eucaristía de párvulo se dan cuenta que finalmente le sirve a todos los niños y que se da cuenta que ahora están todos más autónomos. Y finalmente en muchos colegios se está usando esto de las estrategias visuales para todos los niños, no por un diagnóstico, digamos, para todos los estudiantes del aula.
Ujú. Me voy a adelantar con una pregunta que se relaciona justo con eso que tú mencionaste. Una persona que aparentemente trabaja como profesor o profesora dice que en su sala tiene 8 estudiantes, entonces consulta si debería tener una agenda visual para todos o debería ser individual. Depende. Debería tener una grupal, o sea, una grupal si es que es las mismas actividades cada uno. Entonces tú ahí tienes por día como el horario, la estructura del día. Pero tú de ahí podrías tener individual a cada niño acorde a esa doble entrada que necesita. Entonces, por ejemplo, si al niño 1 lo que le cuesta es ir a buscar el objeto que viene, yo a él le hago una doble entrada para él. Ahora, en ese caso, también puede ser que tú tengas una y tienes el encargado del perrito. Entonces, dentro de esos 8 niños, tú vas turnando quién va a ir haciendo la transición de la actividad durante la jornada del colegio. Entonces va a depender y a veces puede que de esos 8 niños, solo 1 o 2 necesiten la suya individual y el resto basta con esta grupal. Claro, dependería de la diversidad de ese grupo en particular. Claro. No son todos los grupos iguales. Sí. Danisa quiere preguntar por un caso puntual. Dice que tiene un niño que el año pasado trabajó con Teach, pero este año está con una nueva profesora y no ocurrió lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando ella le solicitaba sacar algo, por ejemplo, del estuche al niño, la profesora quedaba con la duda si realmente este estudiante entendía o no instrucciones. Entonces, ella hace el comentario de que en este caso sería ideal aplicar estrategias visuales y explicar cómo sucedería esto en la casa. A ver, ahí cuando un niño viene con uso de estrategia Teach y luego pasar a un lugar donde no hay estrategias específicas del tipo Teach, que son muy visuales, claramente ahí hay que hacer un paso, una transición muy importante y claramente en contexto pandemia, en este caso habría que enseñar a la familia cómo también pueden usar Teach. Ahora ahí específico, claramente si es un niño que venía con trabajo Teach, es un aula muy estructurada, aparte de tener muy estructurado cada tarea, pero y dentro de cada tarea tienen su secuencia de cómo se hace, dependiendo de cada uno. Entonces ahí habría que ver específicamente si estaban usando todo, alguno, qué, y ahí enseñar tanto al docente actual como a la familia. Claro, para que pueda generalizarse debería haber una comprensión dentro de todos los contextos que tiene, en los que se desenvuelve el niño, porque si no, claramente después se va a ir desarmando un poquito. Patricia pregunta si es que niños con dificultades severas y moderadas, dice, ¿cuántos elementos se sugiere incorporar inicialmente en su agenda? Dificultades severas, moderadas, no sé si es dificultad intelectual, discapacidad intelectual o que requieren más apoyo, pero sin discapacidad intelectual, es decir, ahí va a depender mucho un poco. ¿Por qué? Yo lo voy a hacer más diferencia en discapacidad intelectual, un poco en niños sin discapacidad intelectual. Se sugiere partir con bloques de más o menos 5 actividades, 5 a 7, y a lo mejor 5 a 7 AM en la casa, luego 5 a 7 PM, hasta que después tú ya puedes tener niños que les tengas el AM, PM de corrido. Yo en general sugiero cortarlo como a la hora de almuerzo, y después de almuerzo cambiamos al otro. Sí que puedes hacer, por ejemplo, si esto fuera en secuencia, en los niños que no hay problema, tú le tienes así, entonces la amarilla es AM y la azul es PM. Entonces, de aquí nos vamos transicionando al otro y aquí tú aparte le estás dando una ayuda visual que AM es amarillo y PM es azul. Ahora, en niños con discapacidad intelectual severa a moderada, severa o más severa, en el caso de severa, muchas veces tú les haces de 2, 3. Moderada, puedes que lo hagas de a 5, ahí depende tanto de cada niño y hay niños que se lo haces entera y no es problema, pero en general en discapacidad intelectual severa se sugiere partir con 2, 3
o a veces dos, porque en cierto modo está en una, tú le enseñas a transicionar al otro, y ahí vas a dejar la actividad que está con la que viene, y lo que estás primero trabajando es solo la transición de actividad de una a otra. Y hablando de las secuencias, Maca, preguntan también por acá si es necesario haber desarrollado la imitación, si es que la imitación es un precursor para poder utilizar esa estrategia. A ver, es que es distinto porque, bueno, tú acá en cierto modo lo complementas mucho con imitación, pero si tú te fijas, claro, el niño, la base un poco de todo aprendizaje es la imitación. Entonces, en general, uno cuando usa secuencias o agendas visuales, tú, si es un niño que no imita, vas a tener que trabajar fuerte, fuerte primero imitación y a lo mejor ir haciéndolo paralelo. Y yo dentro de esta rutina de secuencia voy a usar mucho la imitación como estrategia. O sea, hay que mojarse las manos, y le voy a decir, mojémonos las manos. Yo me voy a mojar y espero que el niño vaya al lado mío haciéndolo. Entonces, en general, en un niño que no imita, voy a tener que primero usar esa estrategia puntual para luego solo poder decirle, lávate las manos. Porque este pictograma igual requiere un nivel de abstracción que uno espera que ya tenga imitación. Claro, como una base para poder después trabajar lo que viene. Sí. Acá hay una pregunta parecida un poco a una que te hicieron delante, que dice cómo se puede instaurar el uso de pictogramas en niños con síndrome de pica, donde ingieren todo tipo de elementos y tienden a llevarse a la boca todas las láminas. Ya, pero hay dos cosas, porque uno es pica que se va a comer la lámina o es un tema oral de llevarse toda la boca, porque la conducta de pica es comer. A mí al menos nunca me ha tocado que alguien se vaya a comer las láminas, los pictogramas. Sí me ha tocado niños que tienden a querer tomar el pictograma y, por ejemplo, hacerse así porque tiene como la puntita puntiaguda, ¿ya? Entonces, ahí lo que tú tienes que ir viendo a veces es que sea bordeado y el material. Porque hay veces que hay niños que cuando tú no los cortas como justo y queda una parte, también les gusta estar haciendo esto, porque suenan, y ahí sería el sonido. Pero, por ejemplo, este material tú lo haces así, no suena. Entonces ahí tendrías que ir jugando con el material y si es llevárselo a la boca, ver un mordedor. Entonces que a lo mejor tenga estos mordedores para que esté mordiendo algo y la conducta de morder, digamos, lo que es la autoestimulación por morder, lo cumpla otro objeto y no el pictograma. Claro, habría que hacer un análisis de por qué está ocurriendo eso. Claro, tendríamos que ver cuál es la función que tiene ese morder. ¿Es morder por autoestimulación? ¿Es morder por auditivo? Hay veces que hay unas que brillan más que otras. Entonces, todo eso va a depender. ¿El tamaño del pictograma, dice Victoria, influye en el nivel de abstracción? El tamaño del pictograma, más que en el nivel de abstracción, depende si es grupal o individual. Porque si es para un aula grupal y yo tengo esto, el que está sentado atrás, no sé si lo logra ver bien. Entonces, en aula, a lo mejor voy a tener que hacer pictogramas de 10 por 10, pero en los individuales, tú en general se usa 5 por 5. Ahora, si tengo un niño con problema visual, también voy a tener que agrandarlo o tenerle relieve. Entonces, todo eso va a depender, digamos. Sí. Además de las preguntas, Macarena, también hay muchas personas que, bueno, agradecen la charla. Hay personas presentes que están desde Perú, desde Paraguay, Uruguay, que han mencionado en el chat, ¿ya? Acá hay otra pregunta también. Sabina dice que quisiera saber si pasar de objeto real en agenda visual a pictograma depende de las edades. De ser así, ¿puede repetir las edades, por favor? Desde ya agradezco la exposición. Yo en general muy pocas veces he usado objeto real en una agenda visual. Objeto real lo he usado más en niños con discapacidad intelectual severa o con un multidéficit, con discapacidad visual, auditiva y algo de comunicación. Objeto real en sí
claramente menores de 1 año vas a usar objeto real, pero también menores de 1 año uno es raro usar estrategias visuales de edad cronológica. Y en el caso de que sea una persona con una discapacidad cognitiva, digamos una discapacidad intelectual que tenga una edad cognitiva menor de 1 año, ahí sí usaría objeto real, por ejemplo, pero tiene 5 años de edad cronológica. No sé si me explico en eso, ¿ya? En ese caso yo usaría objeto real, en el caso de discapacidad intelectual severa, y de ahí se hace el paso de objeto real, foto real, de ahí pictograma. Y ahí muchas veces nos hemos quedado entre foto real o objeto concreto, digamos, por harto tiempo. Lo otro es el referente de edad, o sea, en general hasta los 3 años uno usa foto real y luego entre los 3 y 6 ya pasas al pictograma y a partir de los 6, 7, es decir, cuando ya empieza todo el proceso de lectoescritura, le pones texto y ya luego vas evolucionando a solo texto. También hay situaciones en las que se utilizan los pictogramas con el texto abajo, cuando se hace la transición, quizás también esa... Es que en general ya, claro, tú le pones el objeto real y abajo el pictograma con el texto. O sea, en las transiciones, claro, si yo estoy en objeto real y paso estoy en el objeto real y quiero pasar a foto, ¿qué hago? Pongo la foto con el objeto real. Entonces ahí voy transicionando y luego saco el objeto real y solo dejo la foto. Luego aparece la foto con el pictograma, hasta que dejo solo el pictograma, luego el pictograma y aparece el texto de repente abajo. Claro. ¿Ya? Otra persona dice que un niño de 3 años con muchas conductas disruptivas que dificultan el trabajo fonoaudiológico, ¿qué estrategia es recomendable para poder realizar actividades? Esta pregunta quizás escapa un poco de las ayudas visuales, pero pensémoslo en el caso de un niño con conductas disruptivas que no logra atender a las ayudas visuales. Quizás por ahí va la pregunta, ¿cómo iniciar el trabajo en un niño con conductas disruptivas? Lo que pasa es que dentro de las conductas problemáticas, las conductas inapropiadas contextualmente, el gran apoyo son las estrategias visuales. Consiste en anticiparle, consiste en que aprenda a tolerar un no por medio del no disponible. Entonces, la gran mayoría de cuando tú quieres trabajar desde el antecedente, o sea, desde antes que aparezca la conducta problemática, en general el gran apoyo son estrategias visuales. Y ahí entramos en otro gran saco, que es todo el tema de las conductas problemáticas y las estrategias específicas para trabajar la que es antes de que aparezca, que yo prevengo que aparezca la conducta problemática, y el otro saco son las estrategias sobre las consecuencias, que cuando ya apareció la conducta problemática, ¿qué hacemos? Esa es una temática tratada en otro curso también. Claro, eso nos da para otra media hora y más. Sí. Pam dice acá, Pamela probablemente, pensando en niños con TEA, lo que antes se llamaba Asperger o alto funcionamiento, ¿qué estrategias sugieres con respecto al apoyo visual? Por ejemplo, mapas de contingencia. Ya. Lo que pasa es que, bueno, claro, el Asperger o el autismo de alto funcionamiento, ahora con la clasificación del DSM-5, todos entran dentro de lo que es el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y en general en Asperger, TEA de alto funcionamiento, uno usa también muchas estrategias visuales en cuanto a historias sociales, de qué se espera frente a las diferentes situaciones, qué se espera de la persona y qué se espera del resto, y en ese entorno, mucho mapa de contingencia y a veces contratos conductuales, pero ahí también va a depender de cada uno. Hay algunos que usan todas. Claro, y otros que no necesitan. Y otros que no usan ninguna, claro. Claro. Natalia, bueno, dice que le encantó la charla, agradece mucho y dice que ella es educadora de párvulos. ¿Me puedo especializar en TEACH o ABA para adquirir mayores estrategias de intervención y en qué lugar es más recomendable? Lo otro, el modelo Denver, ¿a qué apunta y a qué profesionales pueden especializarse en esto?
Acá hay que tener en cuenta que las modalidades de intervención, digamos, como los programas de intervención en el caso de trastorno del espectro autista, en general hay diferentes. Está Teach, está PECS, está AVA, está Denver, ¿ya? Cada una de estas modalidades, tanto PECS como AVA, digamos, AVA es una ciencia de modificación conductual, y PECS es el de intercambio de comunicación por pictogramas, que también tiene una base conductual. Luego tienes Teach, donde se usa toda la adaptación del entorno, ya para favorecer el desempeño y las fortalezas de cada individuo. Y tienes Denver, que es un programa de atención temprana para personas con trastorno del espectro autista. Cada uno de estos tienen diferentes partes de formación, diferentes lugares. Por ejemplo, AVA, en el caso de la universidad, nosotros tenemos el magíster de evaluación e intervención AVA en trastorno del espectro autista, que es como una rama de lo que es modificación conductual y que tiene que ver con todo el proceso de evaluación e intervención en personas con trastorno del espectro autista con una mirada transdisciplinar, es decir, la idea es que tú como profesional, el requisito, digamos, para estudiar es ser profesional, idealmente del área de salud o educación, donde tú vayas viendo lo que hace cada una de las disciplinas dentro de este proceso de evaluación y así poder trabajar efectivamente, evaluar y luego hacer un plan de intervención de forma transdisciplinar. Es decir, yo soy fonoaudióloga, yo a lo mejor me voy a centrar en el proceso de comunicación, lenguaje, habla, pero ella como buscadora de párvulo en la parte pedagógica, pero igual vamos a trabajar en conjunto de qué es lo que yo puedo apoyar desde el punto de vista pedagógico en el trabajo fonoaudiológico, pero ella desde el trabajo pedagógico cómo puede también ir favoreciendo, porque finalmente el lenguaje y la comunicación, que es una de las cosas centrales que está en la dificultad en el lenguaje social, está transversal en todas las disciplinas, desde donde uno interviene. Entonces es necesario este trabajo transdisciplinar y también hay una asignatura que tiene que ver con educación en TEA, que son los tipos de educación que hay en Chile y cómo ir generando programas específicos dentro de educación acorde a cada persona, ¿ya? Y esa especialización en AVA, digamos, es para cualquier profesional y aparte tú tienes dentro de AVA, que está regido por la VACD, que es como la Junta de Analistas de Conducta, en que hay diferentes credenciales. Tú puedes ser RBT, que es técnico en análisis conductual, y después tienes los VCABA y los VCBA, que son, digamos, analistas de conducta, y tienes el BCBAD, que ya es tiene el grado de doctor en AVA y aparte es analista de conducta. Entonces ahí pueden ser las diferentes profesiones. En el caso de Teach, toda especialización en Teach lo dan directamente desde Carolina del Norte, que ahí es donde se creó Teach y ellos hacen las formaciones que acá en Chile lo hacen por la Fundación Apoyo Autismo de Valparaíso, por ahí vienen en general de Carolina del Norte, y Denver tienes el de UC Davis, y acá en Chile lo trae una fundación específica, pero trae a la niña de Canadá, que no me acuerdo el nombre. Y para todos esos puede ser de diferentes profesiones, no es que haya una profesión específica. Perfecto, ahí queda muy bien respondida entonces la pregunta. Aprovechando, Macarena, que estás hablando sobre AVA también, hay varias preguntas en torno al magíster. Consultan si es que va a ser presencial, no presencial y cuál es la forma para poder inscribirse. Mire, la forma para inscribirse, no sé si lo habrán escrito en el chat, lo ideal es ver la página web, yo si no, contactar directamente a María Inés, que ahí les pueden poner el mail, donde ahí María Inés les entrega todo el folleto con la información. El magíster en sí es presencial, cada 15 días, los viernes y sábados, pero debido a que estamos en contexto de pandemia, va a iniciarse en modalidad online. La verdad,
no sabemos hasta cuándo seguirá esta modalidad. Lo más probable y lo que se cree es que el 2021 vamos a seguir muy similar o en esta bimodalidad, pero en cierto modo lo que está claro es que hasta que no haya vacuna va a ser muy difícil volver a lo presencial, sobre todo considerando que, por ejemplo, en el Magíster ya hay 15 matriculados de distintas zonas de Chile, entonces tenemos gente de La Serena, gente de Temuco, de Santiago, y eso implica tomarse un avión. Entonces, hasta que no haya seguridad en eso, tú no puedes hacer viajar a alguien, o qué pasa si una comuna, una región o una comuna sigue en cuarentena y otra no. Entonces, tanto eso veremos por situación de pandemia, pero el Magíster es presencial y por esta vez será online hasta que la situación sanitaria lo permita. No nos diga lo contrario. Sí, Macarena, ¿te acuerdas de César? Que es la persona que nos preguntó por las ayudas visuales para las personas con dislexia y discalculia. Bueno, él acá reporta que es por su hijo, consulta por su hijo, ¿ya? Porque confunde las letras y también confunde los números. Ahí, estrategias visuales que tú puedes tener, yo no sé si él ya fue evaluado, tiene un apoyo o no, pero al menos yo estrategias que he usado, y ahí María Paz tiene un postítulo en psicopedagogía, así que puede apoyar más, pero en general lo que uno puede hacer es tener esas letras escritas que invierte, cosa de que, y como yo te decía, apoyarlo de esta historia social, cosa de que cuando no sepa cuál viene, sepa qué hacer, o sea, mira las letras, piensa cómo se diría con una versus otra, y enseñarle estrategias, ¿para qué? Para que él logre hacer esa cognición de cuál debería ser y cuál no, porque si tú solo le dices, no, es que no era la B, era la D, cámbiala, él no hizo el proceso cognitivo, estoy pensando, una palabra con bebé, y él escribió bebé. Claro, si tú solo le dices, no, está mal, cámbiala, él no hizo ese proceso, lo ideal ahí es léela, bebé, ya, entonces ahora fíjate cuál era esta o era esta, y ahí se las tengo escrito y que un poco ahí él las vea. La estrategia visual también puede ser ir haciendo un listado con las palabras que él más tiende a confundir. Entonces ahí también tiene una ayuda visual en que tú le tengas una pared con esas palabras, bebé, dado, y que cuando le toque escribirla, yo lo veo. Y en esa pared, por ejemplo, puedo poner determinada letra con un color y la otra letra con otro color. Entonces también ahí le voy dando otro apoyo visual. Sí, en realidad hay bastantes apoyos visuales que se pueden entregar. No se relaciona tan directamente con este tema de las agendas visuales, pero sí, efectivamente hay apoyos visuales, incluso algunos signos que uno utiliza con las manos o de pronto con otra parte del cuerpo como la boca, para ayudar al niño a recordar más fácilmente la letra o el número al que quiere acceder realmente. ¿Ya? Pero sí, eso es otro tipo de ayudas visuales que se utilizan más bien para ejecutar una respuesta correcta, más que las agendas visuales que tienen otros fines en este caso. Hay algunas personas que, bueno, van repitiendo algunas temáticas, por eso es que no se lee las preguntas. Varias personas nuevamente dicen muchas gracias, seca la profesora Macarena, por ahí los estudiantes. Además de la imitación, ¿puede usarse el encadenamiento inverso? Ya, eso es para las secuencias. El encadenamiento tiene que ver con que a la persona tú le puedes enseñar, digamos, desde el paso 1 de una acción hacia el final, o yo puedo partir de atrás hacia adelante, es decir, yo puedo encadenar una secuencia de acciones desde el inicio al fin, como desde atrás hacia adelante. ¿Qué significa eso? Hay niños que, por ejemplo, eso también va a depender de cuando uno evalúa y uno ve. A lo mejor yo tengo el niño que, por ejemplo, se moja las manos, pero de ahí se las seca y se salta todo esto. Entonces, ¿yo qué hago? Voy encadenando desde atrás, sería que él hasta aquí lo hizo solito, pero la próxima vez entonces espero que esta ya empiece a hacer sin ayuda, luego esta, y voy hacia atrás encadenando cada uno. Y el hacia adelante sería que yo le voy dando apoyo, pero ¿qué es lo que espero? Que él empiece haciendo ahora la primera sola y el apoyo aparece después.
pero eso va a depender también de la evaluación, porque entonces tienen niños que hacen partes salpicadas, hay niños que es mejor partir de adelante y otros de atrás, entonces ahí volvemos al depende de cada persona. Depende. Sí. ¿Qué estrategias podrías recomendarme? Dice alguien acá que se encuentra trabajando con una niña que se niega a comer. Es que ahí entramos a lo mismo, entramos un poco ahí dentro de lo que es conductas problemáticas, porque ahí habría que ver para qué se niega a comer, qué función cumple ese negarse a comer. Se niega a comer porque logra la atención del adulto, se niega a comer porque no le gusta determinado alimento, pero sí come lo que sí le gusta, o se niega a comer en determinado lugar, pero en otros no. Entonces ahí, ¿qué estrategia? Hacer una buena evaluación funcional primero para saber a qué se debe esa negación. ¿Es porque no me gusta el alimento? ¿Es porque no me gusta la textura? Entonces, ¿qué es lo primero? No dar esa etiqueta conducta tan grande, sino que en qué momentos hay dificultades para comer, en qué lugares, con qué texturas. Y de ahí uno va haciendo una, dependiendo cuál es la causa, una se me fue el nombre, una aproximación sucesiva, que a lo mejor puede ser que determinados alimentos sí, pero otros no. Entonces, ¿qué hago? Que empiece a aceptar dentro de su plato a lo mejor ese alimento que no le gusta, pero que sí es el que le gusta, y ahí entramos en varias estrategias específicas. Entonces, lo primero es saber la función de ese no comer. En qué situación, en qué momento, con qué persona y con qué alimento. Súper, exacto, no es una receta, ¿cierto?, tan prototípica, sino que habría que analizar el caso en particular también. Hay otra pregunta relacionada a las ayudas visuales específicamente para enseñar a esperar o para pedir ayuda. Tú te referiste a algunas dentro de la presentación, pero quizás quieren como volver a puntualizar. Sí. A ver, a esperar es súper importante ver cómo está en la autonomía. ¿Por qué? Porque tú en el día a día, dentro de cada rutina, uno tiene que esperar. Yo para comer tengo que ir a buscar mi comida, tengo que preparar la comida y de ahí como. Para bañarme, si es un niño chico, hay que llenar la tina, luego esperar que te saquen la ropa o ayudar y de ahí bañarme. Cuando un niño, por ejemplo, no es capaz de esperar muy poco, en general, es un niño que nunca ha estado tras bambalinas en la rutina. Él llega a comer y mágicamente la comida está servida. Él llega a bañarse y lo meten a la tina. Él lo visten y hace así, a ponerse el pijama, le están poniendo el pijama. Entonces, ese niño de partida nunca ha esperado en el día a día, porque nunca ha estado tras bambalinas y los papás tienden a anticipar. Ahí una de las cosas que uno primero hay que analizar es, papás, dejen de anticipar, a morderse esa lengua y esas manos por hacer que el niño inicie y que este niño empiece a ser partícipe en la tras bambalina. O sea, nos vamos a bañar, a preparar la tina juntos. Y tiene que esperar a que se llene la tina. Vamos a comer, pongamos la mesa, entonces el niño de a poquito empieza a esperar. Y hay distintas estrategias visuales. Tú también le puedes enseñar a esperar con la mano, espera, y que el niño sepa que todo el rato que me tiene que esperar es esto y después lo bajo. Yo también puedo usar los timers. Por ejemplo, vamos a esperar a que nos llame el doctor. Entonces tú llegas, la secretaria le dice, oiga, el doctor está a la hora o está atrasado, porque a veces las mamás llegan justo a la hora, pero resulta, no, o sea, que está atrasado, 15 minutos. Ya, 15 minutos. Esto vamos a esperar. Entonces, el que le indica el tiempo de espera es el reloj y el niño va viendo cuánto rato hay. Y ahí hay distintas aplicaciones, está el Tempus en el celular, está el Time Timer, donde tú lo puedes poner y incluso el Tempus te permite poner el pictograma de esperar y abajo tú le pones cuánto tiempo tiene que esperar. Súper. Vuelven a preguntar por el magíster. Acá Katy es una chica que es de Paraguay y consulta si es que podría inscribirse. Está en el último año de la carrera de fonoaudiología. El requisito, digamos, dentro del magíster es ya ser titulado, no estudiante de fonoaudiología o de otra carrera. Entonces ahí tendría que esperar a titularse y a ver si lo sacamos o no online. Porque esperemos que ahí ya podamos salir.
Daniela dice, creo que las estrategias visuales son de gran ayuda para los niños con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ya que comparten algunas alteraciones en las funciones ejecutivas con los niños con TEA. Exacto. Es una buena acotación. Se usa mucho en niños con déficit atencional o independiente de la etiqueta diagnóstica, en el tema de cuando a un niño les cuesta planificar o finalizar, que el Pepe Grillo sea su estrategia visual. Otra persona nos recuerda que está desde Argentina. Parece que no nombré Argentina y por ahí también hay asistentes de Argentina. Muchas gracias, dicen todos. Así que me sumo. Gracias, Macarena, por la presentación y por responder a estas preguntas. Se publicó en el chat también más información sobre el magíster para quienes deseen obtener más información. Está el link. Y está el correo también de María Inés, que fue con la persona que tú sugeriste que se contactaran quienes querían recibir el folleto. Así que estamos con las preguntas realizadas el día de hoy. Gracias, María. Agradecemos entonces a Macarena por la charla, agradecer a María Paz, que estuvo a cargo de las preguntas y respondió la gran mayoría de todas las preguntas. Agradecemos también a todos ustedes que asistieron nos acompañaron esta tarde en este webinar sobre uso de estrategias visuales en niños con dificultades comunicativas, y reiterar, Macarena, las gracias. Creo que ahí en los comentarios ya muchos te dijeron lo claro de la exposición, lo seca que es la profe, así es que felicitaciones y muchas gracias. No sé si quieres decir algunas palabras a los asistentes antes de finalizar la transmisión. No, darle, bueno, gracias por estar aquí un viernes, ¿ya? Y ahora ahí a empezar a poner en práctica las estrategias visuales, y que si tienen dudas ya específicas que a veces vayan quedando, me pueden contactar por el Facebook o por mail, ¿ya? Súper, muchas gracias. Les recordamos también participar en la encuesta de satisfacción ahí en el link, y como decía María Paz, para quienes estén interesados en el magíster en evaluación e intervención ABA en TEA, les dejamos ahí el mail para que escriban para solicitar información y cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Así es que muchas gracias, María Paz, muchas gracias, Macarena, muchas gracias a todos los asistentes, y atentos porque pronto les enviaremos información sobre más charlas que vamos a estar realizando organizadas por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Santiago. Que tengan una linda tarde y nos vemos próximamente. Chao. Chao, chao.